10. Fuego, del cielo. En ese momento cayó el fuego del Señor, y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: El Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y ahí los ejecutó. 1 Reyes 18:38-40. El capítulo anterior acabó con la oración de Elías, frente al altar del sacrificio, y sin más preámbulo, este capítulo inicia con el versículo 38 que dice: en ese momento, cayó el fuego del Señor. 1 Reyes 18:38, el cual indica que Dios respondió de inmediato. Contrario a los profetas de Baal, Elías no necesitó de largas oraciones para que Dios le respondiera. Tan pronto como Elías comenzó a orar, fuego de Dios cayó del cielo, y la Biblia luego dice: y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. 1 Reyes 18:38 bits. Quedando con esto claramente demostrado que Dios respondía a la oración de su profeta, con un auténtico milagro que rompía las reglas de la naturaleza. Lo que sucedió en este episodio, del Monte Carmelo, fue una manifestación del poder sobrenatural de Dios, y hay quienes dicen que lo que verdaderamente sucedió fue que cayó un rayo, y que fue la gente la que lo entendió como que fuego cayó del cielo. Pese a que la expresión hebrea fuego del cielo era la misma que se usaba para referirse a los rayos, es obvio que lo sucedido en este lugar no fue simplemente la caída de un rayo. Analizando seriamente los hechos, se hallan varias razones para afirmar que no se trató de la caída de un rayo, y mucho menos de un acontecimiento accidental. Primero, la sequía ya llevaba más de 3 años, y no había nubes en el cielo. Esto lo confirma la escritura más adelante, cuando Elías oraba para que lloviera y envió a su criado 7 veces a ver si había nubes levantándose, y hasta la 7ª vez este regresó, diciendo: desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. 1 Reyes 18:44. Entonces, si no había nubes en el cielo, y científicamente está comprobado que las nubes participan en la formación de los rayos, podemos afirmar que bajo esas circunstancias climáticas, era imposible que se produjeran rayos en el territorio de Israel. Segundo, un rayo no habría producido los efectos que aquí se mencionan, pues la escritura en la NBL dice que el fuego quemó el buey, la leña, las piedras, la tierra y hasta lamió el agua de la zanja. Un rayo no puede lamer el agua acumulada, ni quemar una piedra, si entendemos la palabra quemar como consumir, su principal acepción. Y la versión ROS 60 es más contundente, pues la misma porción dice: entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:38. ROS 60. La palabra consumió usada aquí indica que aquel fuego deshizo todas las cosas mencionadas ahí, y que no quedó nada de ellas. Y tercero, la descarga de un rayo, aunque sí puede producir el calor suficiente para cristalizar la superficie de una piedra, no es capaz de consumirla o deshacerla. Y aquel altar construido con 12 piedras formaba una considerable cantidad de piedras que difícilmente podía ser cristalizada por un rayo, mucho menos podía ser consumida. Entre campesinos existe el mito de la piedra del rayo, el cual pudo originarse cuando un campesino vio caer un rayo en el campo, y al pasar por el lugar del impacto encontró una piedra cristalizada, la cual lucía diferente de las demás, lo que le hizo creer que dicha piedra cayó con el rayo, por lo cual la llamó piedra del rayo. Y muchos hasta les atribuyen poderes especiales a dichas piedras y las conservan como amuletos. Pero la ciencia desvirtúa ese mito, pues un rayo es solo una descarga eléctrica acompañada de un destello o relámpago y una onda sonora o trueno. Además, no todos los rayos caen de arriba hacia abajo como nosotros creemos, pues hay rayos nube-tierra que van de una nube hacia el suelo, rayos tierra-nube que van desde el suelo hacia una nube, y rayos nube-nube que van de una nube a otra, o de un sistema de nubes a otro. Pero aquí cayó un fuego que redujo a cenizas las piedras del altar, pero para convertir en cenizas una roca se requiere una temperatura tan elevada que por razones físicas y químicas no se podía producir en la naturaleza, pues consumiría tanto oxígeno que cientos de personas de la multitud presente habrían muerto por la falta de oxígeno. Nadie habría soportado tan alta temperatura, comenzando por él mismo. Elías, que antes de orar al Señor había dado un paso al frente. Por tanto, el pueblo de Israel, los 850 profetas paganos, el rey Acab y Elías estaban presenciando un fenómeno extraordinario que sobrepasaba todas las fronteras de la naturaleza. En el universo existen fenómenos de incineración como el que esta escritura describe. Por ejemplo, hay cuerpos celestes en el universo, en cuyas superficies se genera el calor suficiente para disolver cualquier materia como piedras, metales u otros elementos, pero en la superficie de nuestro planeta, al menos en la atmósfera, no existe.
Lo que pasó ahí fue un fenómeno insólito que física y químicamente no puede suceder, un fenómeno que no puede darse en las condiciones naturales del planeta. Pero ocurrió como un auténtico milagro de Dios. Ahí ocurrió un proceso de fusión o de incineración de la materia desconocido para el entendimiento científico de la época. La Biblia llama fuego a lo sucedido ahí porque era a lo que más se asemejaba, pero en realidad no era fuego como el fenómeno químico de combustión de un elemento inflamable, al combinarse con el oxígeno, que conocemos. En realidad no podríamos decir con exactitud qué sucedió, lo cierto era que el altar y todo sobre él fue consumido. Aquel fenómeno sobrenatural consumió todo sobre el altar, y el altar mismo. La Biblia dice, quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y lamió el agua de la zanja alrededor del altar. La escritura describe una combustión de arriba hacia abajo, contraria al comportamiento del fuego cuya propagación es de abajo hacia arriba. Dios había hecho ahí más de lo esperado, aunque a la gente le habría bastado un rayo para creer. Él hizo más que eso, y en condiciones muy adversas, pues Elías había mojado el holocausto, la leña, y el altar, y llenó de agua la zanja que rodeaba el altar. Quizá Elías hizo eso para que la obra de Dios fuera inconfundible y no dejara dudas. Por la forma en que sí hizo todo ahí sabemos que ni Elías ni nadie influyeron en la forma en que Dios obró ahí. Dios se manifiesta sobrepasando los límites de lo natural, solo cuando Él estima que es necesario para sus planes, con la obra que está haciendo. En este capítulo estudiaremos la respuesta contundente y sobrenatural de Dios a la oración de Elías, la reacción del profeta ante esa victoria, sobre la idolatría, algunas características que identifican a las genuinas manifestaciones sobrenaturales de Dios y los propósitos de Dios al hacerlas. Para ello analizaremos 4 puntos importantes. En primer lugar, la sobrenaturalidad de Dios no deja lugar a la duda, siempre es convincente y contundente. Dios no necesita que nosotros le facilitemos nada para hacer sus milagros, sino al contrario, para que el poder de Dios quede más claro delante de los incrédulos, sería mejor que nosotros le añadiéramos dificultades a nuestras oraciones. Quizá en vez de hacer toda suerte de trucos pretendiendo provocar que Dios obre, debamos ir en la dirección contraria, dificultar la realización del milagro, porque cuando Dios en su soberanía absoluta decida manifestarse, lo hará con nosotros, sin nosotros o contra nosotros, y entonces su obra sobrenatural no dejará ninguna duda. En estos tiempos es muy común ver en las televisoras evangélicas programas en los que se anuncian supuestas sanidades, y aunque creo que la fe de la gente merece respeto, cuestiono el ambiente sugestivo, la música y toda la parafernalia que montan dichos predicadores para provocar en la gente la expectativa de que recibirá un milagro. Esos vendedores de sensaciones hacen que las personas suelten las muletas o se levanten de sus sillas de ruedas. Y la gente haciendo un gran esfuerzo trata de probar que Dios le ha sanado, cuando no es así, y aunque el dolor es evidente, las cámaras ya no muestran sus expresiones, porque no favorecerían el mercadeo de dicho espectáculo. Si a nosotros nos avergüenzan, o al menos, nos entristecen, esos espectáculos presentados como manifestaciones de Dios y esos ministros oportunistas. ¿Qué dirán los incrédulos? Ese sensacionalismo genera más dudas que fe, esa manipulación de la fe de las personas humildes, tan vergonzosa, endurece los corazones de los incrédulos. Esos espectáculos no son más que recursos de mercadotecnia que usan algunos desalmados para promover su ministerio. Dios no necesita de eso, cuando Él obra de forma sobrenatural, no queda duda. Cuando Dios sana a un paralítico, éste no necesita hacer esfuerzos para caminar sonriente. No. La obra poderosa de Dios no deja dudas. Pero en aquella colina del Carmelo el fuego del Señor cayó y consumió todo. Y entonces la Biblia dice, cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: El Señor es Dios, el Dios verdadero. 1 Reyes 18:39. El pueblo se olvidó de Baal, porque la obra de Dios produce conversión y transformaciones profundas en las vidas de las personas. Recordemos que Elías oró diciendo: Respóndeme, Señor, respóndeme. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. 1 Reyes 18:37, Elías sabía que ese suceso no convertiría a Israel, que tan solo era un paso en el proceso de la conversión, pero que aquel era un momento definitivo para Israel. La Escritura registra varias ocasiones anteriores a esta, en las cuales Dios hizo caer fuego del cielo para consumir las ofrendas que diferentes personas le presentaban, y al examinarlas detenidamente descubrimos que en cada una de ellas, Dios ha hecho caer fuego del cielo de variadas formas, y con propósitos muy diversos para su obra. En la época de los jueces, el ángel del Señor se apareció a Gedeón para enviarlo a librar a Israel. Gedeón le trajo una ofrenda y el ángel le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y derrama el caldo. Jueces 6:20. Y luego la Biblia dice, entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego, que consumió la carne y el pan.
Jueces 6:21. También sucedió cuando el ángel del Señor visitó a Manoa el padre de Sansón para anunciarle que su mujer estéril daría a luz un hijo. La Biblia dice. Entonces Manoa tomó un cabrito, junto con la ofrenda de cereales, y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Jueces 13 y 19:20. Y ya en tiempos de la monarquía, en una época en que una mortandad azotaba a Israel, también sucedió cuando David ofreció holocausto al Señor. La Biblia dice, allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor, y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. 1 Crónicas 21:26. Estas veces anteriores fueron manifestaciones privadas. En el caso de Gedeón solo él lo vio, y luego en el caso de Manoa, solo él y su esposa estaban en casa cuando sucedió, y en el caso de David, solo David y la gente que estaba con él en la propiedad de Arauna lo vieron. Pero ahora sucedía delante de todo Israel y delante del rey Acab. En los casos de Gedeón y Manoa, el fuego significaba que Dios estaba agradado con el holocausto que los jueces le ofrecieron. En el caso de David, el fuego indicaba que Dios había oído la oración del rey y que detendría la mortandad en Israel. Pero, en este caso, ¿qué representaba el fuego? ¿Aceptación? No. En realidad Dios mostraba su ira. Ver el fuego cayendo sobre el holocausto, y consumiendo todo a su paso, habría espantado a los israelitas, y quizá muchos habrían dicho, Él es el verdadero Dios, pero su reacción era más por temor que por un genuino arrepentimiento. ¿Y cómo no iban a espantarse? Si estaban viendo caer delante de sus ojos la ira de Dios por su pecado. La apabullante victoria contra la idolatría oficializada en el país, obtenida por Elías en este episodio, tiraba por tierra las aspiraciones de Jezabel de introducir su culto pagano. Jamás el paganismo había quedado más avergonzado como quedó en este reto. No hay en la Biblia otra situación en que la idolatría haya quedado tan mal como esta. En segundo lugar, Elías tomó posesión del terreno ganado a Acab. Aquella obra sobrenatural de Dios le mostraba a Israel que Baal no era más que un ídolo hecho por manos humanas, que no tenía el control del fuego como ellos creían y que en cambio, el Señor de Israel escuchaba y respondía con fuego del cielo a la oración de su profeta. En la batalla contra la idolatría, que Dios venía librando con Israel por casi un siglo, Elías, esa tarde había conquistado un nuevo terreno, y daba un paso más hacia la conversión de Israel, y él sabía que debía aprovechar cada espacio ganado. Por eso tomó posesión del terreno ganado a la idolatría de Israel y a la maldad de Acab y Jezabel. Hasta ahora el plan de Dios era perfecto. Primero, Elías apareció ante Acab para decirle, no lloverá hasta que yo diga, y Acab quizá dijo, como tú digas, loco. Luego Dios escondió a Elías 3 años y medio, durante los cuales no llovió, y entonces Acab entendió que Elías no era un loco y salió a buscarlo para que abriera los cielos. Después de ese tiempo, Elías regresó a Samaria y Acab le dijo, ¿tú le causas problemas a Israel? Y Elías le dijo, tú y tu familia le causan problemas a Israel. Y ante esa respuesta, Acab pudo haber dicho, agarren a ese hombre, y mátenlo. Y quizá deseaba hacerlo, pero sabía que si lo mataba jamás volvería a llover en el país. Y por eso, aunque no le gustara la autoridad con que Elías le hablaba, Acab no se atrevía a atentar contra él, al contrario, lo respetaba y le obedecía en todo lo que le mandaba. Recordemos que cuando regresó a Samaria, cuando estuvo frente al rey, Elías le ordenó, reúne al pueblo y a los profetas, en el monte Carmelo, y él obedeció. Y ahora que el holocausto fue consumido por el fuego de Dios, el pueblo se dio cuenta de que Baal era un ridículo mito y una falsedad. Pero eso no bastaba, por eso, aprovechando esa contundente victoria, Elías dio un paso hacia adelante, mandándole al pueblo con autoridad. Agarren a los profetas de Baal. Que no escape ninguno. 1 Reyes 18 cuadragésima. Elías no podía hacer eso antes, porque el plan de Dios era irle dando autoridad gradualmente para que empujara su plan con Israel. Elías era un guerrero, si ganaba un centímetro, daba un paso para asegurarlo, y de allí nadie lo movía, y seguía peleando, y si ganaba otro centímetro, daba otro paso para asegurarlo, y así iba ganando terreno. Después de esa demostración de Dios, Elías pudo decir, ya vieron quién es el verdadero Dios. Ahora vendrá la lluvia. Pero el mal aún estaba ahí encarnado en los 850 profetas paganos, y por eso dio el paso que faltaba para asegurar la victoria. Mandó capturar a los 850 profetas de Baal y de Aserá. Y la escritura dice, tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y ahí los ejecutó. 1 Reyes 18 y 40, bits. La reacción del profeta contra los corruptores del pueblo de Dios fue firme en aquel arroyo. Debió agarrarle la noche degollándolos, pues eran 450 profetas de Baal, y 400 profetas de Aserá.
Elías dijo, que no escape ninguno, porque sabía que al verse vencidos, correrían o se esconderían entre la multitud, pero el pueblo los capturó a todos y Elías los ejecutó, pues Dios quería extirpar el mal de Israel. Jezabel trató por años de exterminar a los profetas del Señor, sin éxito, pero Elías exterminó a los profetas paganos en una noche. Al ver el poder destructivo de aquel portento que Dios hizo allí, entendemos que Israel seguía vivo solo porque el holocausto de Elías era un sacrificio sustitutorio. Ese fuego que consumió el holocausto y todo lo que había debajo de él, en realidad debía consumir a Israel, comenzando con Acab. Ese fuego no habría dejado nada de ellos. Y sin embargo, no sufrieron ningún mal, porque la ira de Dios fue descargada sobre el holocausto. Por eso Elías hizo todo en obediencia a la palabra de Dios y ofreció el sacrificio a las 3 de la tarde, porque esa era la hora que la ley mandaba para el sacrificio vespertino. La eficacia de aquel sacrificio se debió a la obediencia del profeta. Eso mismo pasó en el Calvario casi 1000 años después, donde otro sacrificio sustitutorio tuvo lugar, ofrecido también a las 3 de la tarde. La Biblia dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo, por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 1 Pedro 3:18. Por medio de ese sacrificio, nosotros recibimos vida eterna. La matanza de los profetas idólatras era como sacar el virus que provocaba la enfermedad, como extirpar el cáncer que corrompía a Israel. Con esa acción, los altares y el templo de Baal que Acab había hecho construir, se quedaron sin sacerdotes. Así, el profeta se aseguraba que nadie continuaría instruyendo al pueblo en el paganismo. Y así como Elías dijo, que no escape ninguno, nosotros, sabiendo que gracias al sacrificio de Cristo en el monte de la calavera, recibimos perdón y vida eterna, también digamos enfáticamente, que no escape nada de lo que atenta contra el señorío de Cristo en nosotros, y actuemos erradicando el pecado, confirmando así la victoria de Cristo. En tercer lugar, la sobrenaturalidad de Dios demanda que nos purifiquemos. Igual que en Israel, en nuestra vida, habrá 850 cosas que nos alejan de Dios, las cuales están en nuestra naturaleza pecaminosa, y se manifiestan en pecados como el orgullo, los malos deseos, la ira, la envidia, la lujuria, y otros vicios de la carne. Mientras esos pecados o hábitos que nos alejan de Dios vivan en nosotros, aun habiendo visto el poder de Dios, nuestra vida espiritual nunca será sólida porque esas células enfermas estarán dentro de nosotros dañando nuestra integridad. El Señor Jesús habló de esto, diciendo, si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco, que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo, que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos, al infierno. Marcos 9:40 y 3:45, 47. Y quizá eso nos parezca muy radical, pero quien lo dice es el Señor de señores, Rey de reyes, y Él tiene derecho a dictar las normas de conducta de su pueblo. Todos tenemos hábitos y conductas que ya deberíamos haber exterminado. Esos malos hábitos que dejamos vivir en nosotros, son los profetas de Baal, que continuarán enseñando el mal. Recordemos que la Biblia dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Gálatas 5:9. Al dejar vivir en nosotros el germen del mal, nos comportamos como Acab. En el capítulo 20, cuando un profeta vino a él y le dijo, así dice el Señor. Por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas, y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 1 Reyes 20:28. Siendo derrotados en la batalla, los funcionarios sirios se rindieron ante Acab, y le pidieron piedad para Ben-Hadad, diciendo, su siervo Ben-Hadad dice, por favor, perdóname la vida. 1 Reyes 20:32. Acab, entonces mandó que lo trajeran. La Biblia dice, cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. 1 Reyes 20:33. Así, ignorando a Dios, Acab hizo amistad con el rey, que Dios había condenado a muerte. Ben-Hadad le propuso una negociación política a Acab, diciendo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado, en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. 1 Reyes 20:34. Y Acab, creyendo que con ese tratado, daba un golpe político, le respondió, sobre esa base, te dejaré en libertad. 1 Reyes 20:34. Acab hizo lo que él creyó que le convenía a Israel. La Biblia dice, y así firmó un tratado con él, y lo dejó ir. 1 Reyes 20:34. Y ese desacato a la palabra de Dios fue su condena. Un profeta vino a sentenciarlo, y le dijo, has dejado en libertad a un hombre, que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya, y su pueblo con el tuyo. 1 Reyes 20:42. Años después, Acab murió en combate contra Asael, el sucesor de Ben-Hadad.
Para guardar a Israel de las prácticas de los moradores de Canaán, Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir a todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos como heredad. Números 33:50-53. Con ese mandamiento de conquistar, expulsar a los moradores, y borrar todo vestigio de su idolatría, Dios quería que su pueblo se consagrara por completo a Él, y que no existiera ni la más remota posibilidad de que éste fuera arrastrado por las influencias paganas de los pueblos que habitaban aquella tierra que ahora les entregaba. El Señor sabía que Israel era rebelde y que su corazón siempre tendía al mal, y por eso, en tono de advertencia, siguió diciendo: pero si no expulsan a la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Números 33:55. Y para disuadir a Israel de desobedecer ese mandato, el Señor dijo: entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. Números 33:56. Y aún con esas advertencias y amenazas, Israel desobedeció, dejando con vida a los moradores que Dios le mandó que expulsara, y cohabitó la tierra con ellos. Y esa fue la ruina de Israel. Moisés obedeció a Dios, y por eso, casi al final de sus días, congregó al pueblo, y le dijo: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Deuteronomio 7:1. Según lo que Moisés decía, aunque eran pueblos más grandes y fuertes, ellos los expulsarían. Y Moisés siguió diciendo: cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Deuteronomio 7:2. El mandato de Dios era contundente: además de destruirlas por completo, Israel no haría ningún pacto con ellas y tampoco les tendría compasión. Pero Elías no era rebelde con Dios, por eso, mientras Israel y Acab se reponían del susto, él degolló a los 850 profetas falsos protegidos del palacio. Cuando Acab se sobrepuso, lo único que podía hacer era decidir qué hacer con aquellos cuerpos sin vida. Aquel arroyo debió volverse rojo por la sangre derramada esa tarde. Esta actitud de Elías debería ser una lección para nosotros, de manera que si Cristo ya ganó para nosotros una victoria en la cruz del Calvario, nosotros seamos capaces de dar el siguiente paso. Hagamos como Elías, aprovechemos ahora a empujar nuestra vida hacia la santidad y hacia la consagración a Dios. Confirmemos la victoria. Y si es preciso cortar una mano o un pie, o sacar un ojo, hagámoslo, o si hace falta renunciar al afecto de personas amadas, hagámoslo. Jesús dijo: si alguno viene a mí, no sacrifica el amor a su padre, y a su madre, a su esposa, y a sus hijos, a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Esas palabras del Señor Jesús hablan de que muchas veces para agradar a Dios tendremos que renunciar a cosas que están en nuestra vida, las cuales valoramos mucho, pero que son cosas que nos hacen daño, pero también habla de que habrá casos en los cuales será necesario que renunciemos aún a nuestra propia vida para seguir al Señor. Muchos tenemos nuestros profetas de Baal escondidos en nuestro carácter o en nuestro estilo de vida, conservamos hábitos pecaminosos que ya no consideramos como tales, otros participamos de cosas que aunque no son pecaminosas, sí nos arrastran al pecado. Así, muchos llamándonos cristianos convivimos con el pecado con naturalidad. Quiera Dios que nuestra actitud ante el pecado sea la misma de Elías, que exterminemos de nuestra vida los hábitos pecaminosos y las debilidades de carácter, que no escape ninguno, porque sólo así podremos agradar al Señor y estaremos aptos para presenciar las manifestaciones sobrenaturales de su poder en nuestras congregaciones. Acab, al ver a Elías ejecutando a los profetas, quizá pensó: qué cruel es Elías. Pero los crueles eran él y su perversa mujer, que mataban a los profetas del Señor, y hundían al pueblo de Dios en el paganismo, la hechicería, la prostitución, los sacrificios de niños, y una diversidad de perversidades e inmorales sexuales que exigía ese culto. Quiera Dios que como Elías, tomemos las victorias de Cristo para nosotros, que seamos vigilantes, observando si le estamos ganando terreno al pecado, o si éste nos va haciendo retroceder, que el ego no nos engañe haciéndonos sentir espirituales, cuando como globos inflados, somos vanos. Porque ese engaño nos hará estallar, y de esa falsa espiritualidad solo quedará el recuerdo de la fantasía que creíamos era unción de Dios. Dios solo se manifestará de forma sobrenatural cuando nuestras vidas alcancen la purificación. El fuego del cielo no caerá cuando nosotros queramos, sino cuando su obra lo necesite. Pero tengamos la certeza de que cada vez que haga falta que caiga fuego del cielo,
Dios lo hará, porque su poder es grande y estará vigente para siempre. En cuarto lugar, Dios obra de forma sobrenatural, solo por su voluntad. Después de ese portentoso milagro realizado en el monte Carmelo, pasaron 15 años para que Elías volviera a hacer otro hecho sobrenatural. Esos años de ausencia de milagros nos indican que Elías no vivía haciendo milagros a diario como nosotros suponemos. Quizá la historia de los sucesos más gloriosos de su ministerio, resumida en 3 capítulos de Unos Reyes, nos ha dado la idea de que Elías vivió una vida llena de milagros, pero no fue así. A esos capítulos le sigue otro que narra las guerras de Acab contra los sirios, en el cual Elías no aparece, y en el siguiente reaparece fugazmente para enjuiciar a los reyes Acab y Jezabel por el asesinato de Nabot para apoderarse de su viñedo. Y luego en 2 de Reyes Elías reaparece haciendo caer fuego del cielo 2 veces para consumir a 2 pelotones de soldados que el rey Ocosias hijo de Acab había mandado para capturarlo. Después de estos 2 eventos relacionados con el juicio y condena de Ocosías, Elías no hizo más milagros sino hasta 8 años después, cuando partió el Jordán para pasar en seco junto a Eliseo, minutos antes de ser llevado al cielo. Entonces, contando la sequía provocada por su palabra, la multiplicación del aceite y la harina, la resurrección del hijo de la viuda, el retorno de la lluvia, por su mediación, la demostración poderosa del Carmelo, las 2 veces, que hizo caer fuego sobre los soldados, y cuando abrió el Jordán, Elías hizo 8 milagros en 3 décadas. Esto nos dice que los hechos sobrenaturales de Dios no son la regla sino la excepción. Ahora bien, decir, la presencia de Dios se manifestó o la presencia de Dios se siente es un error lingüístico, porque la presencia de Dios no se siente sino que se cree por la fe. La Escritura dice que Él es omnipresente, por tanto, no se puede decir, aquí, no está la presencia de Dios, pues no hay un lugar donde no esté la presencia de Dios. Jesús dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esas palabras solo debemos creerlas. La Biblia también dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmo 139, 7, 8. Las manifestaciones sobrenaturales de Dios no dependen de nuestra voluntad, ni siquiera de nuestra fe. Pero el fervor con que las busquemos y pidamos, sí puede influir en que Dios nos permita un día realizarlas, siempre y cuando glorifiquen a Dios. Eliseo, aunque hizo muchísimos más milagros que Elías, es menos reconocido en los círculos de estudiosos. ¿Quién habla de Eliseo? Y eso quizá pasa así para enseñarnos que la sobrenaturalidad de Dios no es para volvernos famosos, sino para que se cumplan los propósitos de Dios con su obra, y para que el nombre del Señor sea exaltado. Los milagros de Dios no ocurren porque nosotros los deseemos o necesitemos, sino por la voluntad de Dios. Solo el Señor sabe cómo obrará, si lo hará o no, o si lo hará dentro de 10 o 20 años. Nosotros solo podemos orar con fe como Elías y decir, Señor, que no llueva. O, manda fuego del cielo para que esta gente te conozca. Lo seguro es que cuando sea necesario un hecho sobrenatural, el Señor lo hará para corregir el rumbo de la nación, o para cambiar vidas, como sucedió acá. No como esas farsas que están de moda hoy, que en vez de alimentar la fe, siembran la duda. En nuestra congregación tuvimos el caso de un hermano, que padecía un cáncer muy avanzado. Su esposa constantemente pedía oración por él y nosotros orábamos. Un tiempo después el hermano se recuperó, le hicieron nuevos análisis y dieron negativo. Él dio testimonio de sanidad en la zona donde se reunía, pero 2 meses después murió. Eso fue un conflicto serio para la esposa del hermano. Ella se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Me falló Dios? Nadie podía darle una respuesta certera. La iglesia hizo lo que debía, orar sin importar la gravedad del hermano. Nosotros también nos preguntábamos, ¿qué pasó en este caso? Pero no depende del ministro, ni del enfermo, sino de Dios. Las personas que pasan por esas circunstancias sinceramente creen que el Señor les ha sanado, y cuando testifican haber recibido un milagro, lo hacen de buena fe. Pero pese a todo eso, que se realice un milagro en la vida de una persona depende solo de la voluntad de Dios, y no de la ansiedad y desesperación con que nosotros lo deseemos. Y eso no quiere decir que el poder sobrenatural de Dios no esté disponible para nosotros, o que el Señor no desea manifestarse en favor de su pueblo. Lo que significa es que la sobrenaturalidad de Dios solo se manifiesta cuando conviene a sus propósitos, y cuando Él obra con poder, lo hace de forma contundente, que no deja lugar a la duda. Como ministros vemos manifestaciones sobrenaturales del Señor ejecutadas a través de nosotros, o de otros. Además, más de una vez hemos recibido algún milagro en favor nuestro. Y ahora, igual que en los tiempos de Elías, el mundo necesita conocer a Dios, por eso urgimos de milagros auténticos, no de espectáculos que generan dudas. Cuando el poder de Dios se manifiesta produce convicción de pecado y temor.
a morir en las personas, y en ese momento, nosotros debemos decirles, ven a los profetas de Baal, que no escape ninguno, guiándoles hacia erradicar lo que les arrastra al pecado y llevándoles a la consagración. Ese es el propósito de Dios para obrar así. Muchos toman la sobrenaturalidad como una simple espectacularidad, y cuando todo pasa, la gente se va para su casa con sus mismos vicios y defectos de carácter. Y no hay crecimiento espiritual, ni transformación, ni desarrollo en la obra de Dios, entonces las maravillas de Dios quedan solo como algo que despierta la curiosidad. Es loable anhelar y pedir la sobrenaturalidad de Dios en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y en nuestras familias, pero hagámoslo de acuerdo a la Biblia. Elías oraba en armonía con la palabra de Dios, por eso decía, Señor, tú dijiste que si este pueblo desobedecía tu ley, no llovería, ahora cumple tu palabra. Que no llueva. Busquemos el poder sobrenatural aunque nunca hayamos visto un milagro, o sin importar que tengamos 30 años de no presenciar uno. La sobrenaturalidad de Dios no es una moda o práctica diaria, sino hechos reales, que no debemos confundir con las manifestaciones sensacionalistas que están muy de moda hoy en muchas iglesias. El poder sobrenatural de Dios se rige por una norma bíblica que no se rompe, y solo podremos gozarlo si lo pedimos en total concordancia con la palabra de Dios. Por ello, preguntémonos, ¿para qué queremos manifestaciones sobrenaturales? Ojalá que como Elías, digamos, Señor, todo lo he hecho para que la gente sepa que tú eres Dios. Pero si nosotros decimos, Señor, haz un milagro para que la iglesia se llene, estamos equivocados en el propósito, para eso basta con invitar a un cantante o a un payaso. Pero el ministro que busca la gloria de Dios, identificará en la palabra del Señor lo que su ministerio necesita, y sobre ese propósito orará, y entonces el Señor se lo dará. Por eso nosotros busquemos en la Biblia el propósito de nuestro ministerio, y sobre eso pidámosle. Solo entonces las obras sobrenaturales de Dios sucederán, y aun cuando no se trate de cosas espectaculares, como fuego cayendo del cielo, y quemando las piedras, nosotros sabremos que es Dios respondiendo con poder a nuestra oración. Pero si nosotros queremos ver el fuego de Dios en nuestras iglesias, por razones que tienen que ver más con nuestro ego y vanidad que con la obra de Dios, si tenemos motivaciones tan mezquinas como demostrar que somos ungidos como Elías, el Señor no se mostrará de forma sobrenatural, porque Él no comparte su gloria con nadie. Los ministros necesitamos la sobrenaturalidad de Dios, por eso, cuando hablo en conferencias de líderes, suelo decirles, pidan sanidades y milagros, pidan hechos sobrenaturales, pues yo sé que la sobrenaturalidad de Dios es una poderosa herramienta para la evangelización. Y por eso también digo a los lectores de esta obra, busquen el poder sobrenatural de Dios, ese que obra portentos que nadie puede cuestionar. Nadie de aquella multitud en el monte Carmelo dijo, eso es un truco de Elías, la leña quizá era de papel y por eso se quemó fácil, o quizá las piedras eran de pólvora. Ni Acab abrió su boca, Elías lo tenía a raya y temía que también le cayera fuego. Cuando tengamos el poder genuino de Dios nadie dudará. Dios obrará con poder en nuestras congregaciones, pero no para que éstas crezcan, ni para darnos fama, sino para que su nombre sea exaltado y la gente le dé toda la gloria y la honra solo a Él.